Hola, ahí se... Buenas tardes a todas y a todos, y sobre todo poder compartir la experiencia que venimos desarrollando con el sector empresarial en la República Argentina en torno a esta red de empresas contra el trabajo infantil. Brevemente, algunos presupuestos para la exposición. En principio, destacarles desde qué posición partimos en la República Argentina y concretamente desde la red de empresas contra el trabajo infantil en torno a la situación del trabajo infantil. La posición que adopta el gobierno argentino, como ustedes saben, es la posición de la erradicación, no la regulacionista, sino la posición de erradicación del trabajo infantil. Esa es la postura que está plasmada en todo el ordenamiento jurídico argentino. En segundo lugar, me parecía importante compartir con ustedes a qué nos referimos cuando hablamos de trabajo infantil en la República Argentina, porque, por cierto, en Argentina tenemos una conceptualización del trabajo infantil un poco más amplia que la conceptualización que da la Organización Internacional del Trabajo, ya que incluye a las estrategias de supervivencia. En Argentina, cuando hablamos de trabajo infantil, estamos hablando de toda actividad económica, remunerada o no, o las estrategias de supervivencia llevadas adelante por niños o niñas por debajo de la edad mínima de admisión al empleo, que en Argentina es de 16 años, o que no hayan finalizado el periodo que por ley se considera de educación obligatorio, o que no hayan cumplido los 18 años si se trata de trabajo peligroso. La edad mínima, por supuesto, sube de 16 a 18 años cuando se trata de tareas peligrosas. ¿Por qué es necesaria la constitución de una red de empresas contra el trabajo infantil? ¿Por qué en Argentina se visualizó esto como una verdadera necesidad? En primer lugar, porque existe la Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil en la Argentina, que es esta metodología del abordaje del trabajo infantil que nos ha propuesto la OIT a los países. Y la verdad que un actor que estaba ausente en esa comisión era sin duda el sector empresarial. Y no es cualquier actor el que estaba ausente en esa comisión, ¿no? Porque de alguna manera tenemos que señalar que uno de los sectores que de alguna manera más se beneficia con el trabajo infantil es, sin lugar a dudas, el sector empresarial. Por lo tanto, para nosotros era una verdadera preocupación que no estuvieran sentados en esta mesa de diseño de política pública que conforma la CONAETI en nuestro país. Además, porque es absolutamente necesario que todos los actores de la sociedad civil estén sentados en esa mesa en la cual se diseñan las respuestas sociales y se analizan además las causas que provocan el trabajo infantil. Por lo tanto, el sector empresarial es sin duda un actor clave en cualquier mesa seria que quiera abordar la temática del trabajo infantil. Desde esa perspectiva es que en el año 2006 en la República Argentina convocamos al sector empresarial a abordar la temática del trabajo infantil desde la perspectiva de cuál era la responsabilidad que ellos consideraban que les cabía en torno a la situación de trabajo infantil, y nuestra convocatoria superó la expectativa que teníamos. La red arranca con unas 30 empresas de primera línea que citamos a esta primer convocatoria, y fue el propio sector empresarial el que nos solicitó crear un espacio institucional para las empresas para el abordaje de esta temática de trabajo infantil. Así empieza a transitar sus primeros pasos esta red. Y lo más llamativo que quiero destacar es que se conforma como un modelo de articulación público-privado. La estructura que nos dimos entre todos a partir de esa primera reunión que les destaco, en la cual decidimos armar un reglamento de funcionamiento y demás, por pedido de las propias empresas, se concibió desde el inicio como una estructura público-privado, donde quien preside la CONAETI, en este caso quien les habla, fuera quien presidiera el comité directivo de la red, que este comité directivo de la red estuviera conformado por 8 empresas, elegidas por toda la plenaria de la red, que hoy ya abarca más de 100 empresas en nuestro país. Esto por destacarle algunos de los elementos más salientes de cuál es el modelo de estructura de esa red. Y nos parece un tema no menor para señalarlo, porque esto es quizás el signo más distintivo de la red de empresas contra el trabajo infantil que existe en la Argentina, porque ha permitido que el sector empresarial se enmarque en las políticas públicas de erradicación del trabajo infantil, que es uno de los presupuestos esenciales de la responsabilidad social empresaria, para que las acciones del sector privado
sean realmente acciones de responsabilidad social empresarias, es importantísimo que estén articuladas con las políticas públicas. Por tanto, en esta materia lo están desde el inicio, porque la red de empresas contra el trabajo infantil está formando parte actualmente de alguna manera del diseño de la política pública de prevención y erradicación del trabajo infantil. Los objetivos esenciales que se fijó esta red, sin lugar a dudas, tienen que ver en primer lugar con concientizar en torno a la temática del trabajo infantil al sector empresarial. Y cuando hablamos del sector empresarial, estamos hablando de las empresas que conforman la red, estamos hablando de una concientización hacia el interior, ¿sí?, de las propias empresas, estamos hablando de una concientización hacia sus distintas líneas de producción, a proveedores y a clientes, a las empresas satélites con las cuales operan estas empresas, a las cámaras que integran estas empresas, pero además de una concientización al resto de las empresas que no están involucradas en la red de empresas contra el trabajo infantil. En segundo lugar, el gran objetivo de esta red fue trabajar, ¿sí?, en acciones mancomunadas con otras empresas. Esto quiere decir que la red genere un espacio de alianzas estratégicas entre empresas para luchar contra el trabajo infantil. Y acá nos hemos encontrado con distintas situaciones, empresas que venían trabajando la temática del trabajo infantil y que integran la red, como por ejemplo el Grupo Telefónica, por dar un ejemplo de una empresa que todos conocemos mucho por su trayectoria en este tema, como otras muchas empresas que no estaban trabajando proyectos de trabajo infantil y que a partir de formar parte de este espacio quisieron hacerlo, solas, generando proyectos propios o en alianzas con otras empresas. Desde esta perspectiva, como les digo, la red de empresas se ha constituido entonces en un espacio de diseño de política pública, pero además en un espacio que genera y fomenta alianzas estratégicas entre empresas para acciones concretas de intervención en materia de trabajo infantil. Nos parecía importante también destacarles, para ir a las preguntas orientadoras de este panel, cuál es el marco jurídico que deben aplicar las empresas en la República Argentina. Y en esto señalarles que la República Argentina, hace pocos años atrás, ha asistido a una verdadera revolución en su marco normativo en relación al trabajo infantil. La primera de estas normas es sin duda la Ley 26390, que ha no solamente elevado la edad mínima de admisión al empleo, que en Argentina era de 14 años y ahora es de 16 años, sino que además ha regulado el trabajo en la empresa familiar, el llamado trabajo ligero. En la República Argentina ahora esto está minuciosamente regulado. No se puede trabajar en la empresa de la cual es titular el padre, madre o tutor, el grupo familiar del niño o niña, nunca por debajo de los 14 años, nunca por más de 3 horas diarias, no debe afectar la escolaridad y siempre hay que pedir una autorización caso a caso a la autoridad administrativa laboral. Y lo más importante es que la propia ley ha introducido cláusulas antifraudes, porque nunca se va a conceder esta autorización para el trabajo en empresa familiar cuando esta supuesta empresa familiar sea contratista, subcontratista o integre grupo económico con otras empresas. Me parecía importante, ya que vamos a hablar de cadena de suministro, destacar este marco jurídico en la Argentina, que tuvo una importancia fundamental en nuestro país porque existía una vieja práctica de dividir grandes latifundios en pequeñas parcelas de tierra y ponerlas a nombre de los trabajadores para posibilitar que de esta manera trabajaran allí los niños con sus padres, so pretexto de ser el trabajo infantil necesario en esos casos para el sustento del niño y su familia. Como esto entraña una maniobra fraudulenta, esto ha sido plasmado en el marco jurídico y para nosotros representa un importantísimo avance en esta materia. La otra norma que yo quisiera compartir muy sucintamente con ustedes es que recientemente se ha aprobado una nueva ley que regula el trabajo agrícola en la Argentina. Ha salido en esta conferencia en varias oportunidades el tema de la edad mínima para la agricultura. Bueno, en Argentina la edad mínima para la agricultura es la misma edad mínima que he señalado recién en la 26390, son los 16 años.
se regula, bueno, muchísimas cosas en esta ley que excede el marco de esta exposición, pero lo que sí me parece importante destacarles en relación al trabajo infantil es que se establece a partir de esta ley la obligación en la Argentina para todo empresario agrícola de contar con espacios de atención y cuidado para niños y niñas en las fincas. ¿Y esto por qué? Porque después de muchos estudios que hemos realizado en relación al trabajo agrícola, con apoyo de OIT y de UNICEF, se ha detectado que el trabajo agrícola es esencialmente migratorio y que al no haber espacios de atención y cuidado donde puedan permanecer los niños y niñas durante toda la jornada laboral de los padres, esto conlleva a que los niños terminen trabajando en el ámbito agrícola. Si a eso le sumamos que la modalidad de pago en el sector agrícola es a destajo, o sea, por unidad de producto y no por unidad de tiempo, todo esto explica de alguna manera la fuerte realidad de trabajo infantil en el sector agrícola. Me tengo que apurar. Bueno, también se ha regulado el trabajo infantil en el ámbito del servicio doméstico en nuestro país, pero no nos da el tiempo. Sí, no quiero dejar de señalar que en marzo de este año la Argentina ha dado un paso muy grande que tiene que ver con la penalización de la utilización de mano de obra infantil, justamente porque tenemos un sector empresarial comprometido, porque tenemos una red de empresas que trabajan muy fuertemente en nuestro país. Para aquellos empresarios que a pesar de todas estas acciones positivas que se vienen construyendo con mucha fuerza en nuestro país, insistan en contratar niños y niñas por debajo de la edad mínima de admisión al empleo, viene esta respuesta de nuestro ordenamiento jurídico, que es la penalización, ¿sí? Que consiste claramente, que trae una sanción de pena de prisión de 1 a 4 años y por supuesto es un delito que no es excarcelable. Por supuesto, esto está pensado para el trabajo para terceros, nunca aplicable al niño o niña que esté trabajando con el grupo familiar. Lo destaco porque esto ha suscitado largos debates. En cuanto a cuáles son las políticas de control que aplican las empresas en su cadena de valor en la Argentina, aquí les estoy señalando en esta filmina cuáles son las más importantes. Las empresas están trabajando fuertemente, las empresas que constituyen la red, en la incorporación de cláusulas en sus contratos con proveedores, ¿sí? Cláusulas, por supuesto, que garanticen la no utilización de mano de obra infantil por parte de los proveedores. En el desarrollo de códigos de ética en la empresa, uno de cuyos capítulos siempre tiene que ver con el tema de trabajo infantil. En la incorporación de mensajes de sensibilización en las órdenes de compras y en otras materias de comunicación que tiene la empresa, pero esencialmente, y esto quería destacarlo, en la realización de ciclos de formación en responsabilidad social empresaria, uno de cuyos ejes fuertes tiene que ver con la erradicación del trabajo infantil como nueva temática de contenido de la RCE. En la capacitación específica a productores, las empresas han asumido, vamos a hablar sin hipocresía, nosotros asistimos en los últimos 20 años a un fuerte proceso de terciarización del segmento, de los distintos segmentos del proceso productivo, asistimos al outsourcing de servicios laborales. En reconocimiento de todo esto que viene ocurriendo, las empresas asumen la responsabilidad, ¿sí?, en los términos de la solidaridad laboral, ¿sí?, que implica asumir que aquel en quien yo terciarizo algún segmento del proceso productivo, yo soy absolutamente responsable de los incumplimientos a la normativa laboral que comete esa persona. Esto está plasmado en nuestro régimen jurídico, pero lo que es más importante, está ahora en el marco de la red de empresas incorporado, ¿sí?, muy fuertemente como un compromiso de las empresas, y por eso asumen la capacitación específica a sus productores y a sus proveedores, ¿sí?, capacitarlos e incluso desarrollar acciones de fortalecimiento para evitar que ellos tengan trabajo infantil. Y además, como correlato y como contracara de esto, auditorías a los proveedores de las empresas. O sea, los fortalezco, los capacito, pero además realizar tareas de auditoría que nos parece sumamente importante en el marco de esta responsabilidad que estoy señalando. Y ya para terminar, ¿cuáles fueron los principales resultados de la red para contribuir a la erradicación del trabajo infantil en la Argentina? Lo voy a sintetizar lo máximo posible. Si yo tuviera que sintetizarlo en 2 oraciones esto, diría, en primer lugar, haber podido
construir un espacio de confianza mutua entre gobierno y empresas. Ustedes saben que esto no es fácil. Incluso yo podría señalarles que hace unos años la Argentina tuvo un conflicto muy fuerte entre el gobierno y el sector del campo, y sin embargo, durante todo el periodo de ese conflicto, el sector del campo no dejó de venir a ninguna de las reuniones de la red de empresas. Y para nosotros esto fue el reflejo de cómo logramos cumplir este objetivo. Se generó un espacio de confianza mutua y que además las empresas puedan sentir que es un espacio donde pueden discutir y plasmar las dificultades que a veces los han llevado a encontrarse con trabajo infantil en la cadena de valor, sin temor a que esto les genere una acción inspectiva posterior. Entonces, esto es lo más valioso que quería destacar. Se ha logrado generar ese espacio de confianza mutua y en función de esto es que se ha podido avanzar con tanta fuerza en acciones efectivas. La red de empresas genera unas campañas de comunicación externa maravillosas, ya ha desarrollado 2 maratones, 2 carreras contra el trabajo infantil, se realizan todos los años en el mes de junio con motivo del Día Internacional de Lucha contra el Trabajo Infantil, pero además la red de empresas está trabajando en acciones concretas de erradicación. Se ha abordado la temática del trabajo infantil agrícola y la red de empresas está desarrollando jardines de cosecha, que son espacios de atención y cuidado para niños y niñas que cubran toda la jornada laboral de los padres, ¿sí?, en distintas cosechas. Se está llevando adelante en el sector tabacalero, en las provincias de Salta y Jujuy, de nuestro país. Se está desarrollando en el sector de la vid, de la cosecha de la vid, ¿sí?, con el nombre de programa Buena Cosecha. Y se está desarrollando también en Tucumán, la provincia de Tucumán, en relación a la cosecha de limón, y se está empezando a replicar ahora a lo largo y a lo ancho de nuestro país. El modelo de estos proyectos tiene que ver con la articulación público-privada. Se trata de lograr la sustentabilidad para que esto permanezca y que estén involucrados tanto el sector gobierno, nacional, provincial y municipal, como las empresas de ese sector de actividad, para que esto no sean meros proyectos que empiezan y terminan con una pequeña financiación, sino que sean acciones que queden enraizadas en la comunidad. Los espacios de atención y cuidado son una herramienta valiosísima para erradicar el trabajo infantil en el ámbito agrícola. Bueno, muchas gracias a todos.